Juan bautizaba con agua, era un rito quizás externo, pero había ahí una función especial de Dios que era manifestar a Jesús, como dice el mismo Juan. El bautismo de agua de Juan era un bautismo ritualista, un ritual válido en aquella época. El bautismo cristiano, distinto a ese, es un bautismo en agua y Espíritu Santo, sangre y fuego, dirá también San Juan. El cristiano bautizado en Cristo Jesús debe vivir como un ser humano transformado en Él. Vivir como Él, transfigurados en Él, configurados en Él. El bautismo cristiano no tiene normas porque es misericordia. No tiene esos ritualismos ya caducos. El bautizado es un ser humano que es sencillo, honesto, transparente y que vive el Evangelio de Jesús con corazón compasivo y con la verdad a flor de labios. Aquel bautizado en Cristo Jesús actúa a nivel social y a nivel eclesial, cambiando nuestras realidades hoy humanas y tan inhumanas. Los evangelistas se esfuerzan por diferenciar bien el bautismo de Jesús y el de Juan. No hay que confundirlos. El bautismo de Jesús no consiste en sumergir a sus seguidores en el agua. No es inmersión, o si lo es en Él, en Jesús. Aquel bautizado en Jesús se sumerge en Él y emerge pleno de vida, con compasión, con amor, y comunica a los suyos su transformación y su plenitud. El bautizado actúa así, con plenitud de palabra y de obra. El bautismo de Jesús no es un baño externo, parecido al que algunos confunden hoy en día. Van al mar, se sumergen al mar o al río o a un lago. No es así. Sumérjanse en Jesús nuestro Señor. Y ahí Dios comunica su Santo Espíritu, que nos penetra hasta el alma misma para que el corazón del hombre sea transformado y viva distinto a como se vive hoy. El Espíritu de Jesús es Espíritu de verdad. Dejémonos bautizar por Él, y es colocar la verdad por delante, no dejarnos engañar por falsas seguridades. Recuperar una y otra vez nuestra identidad es irrenunciable. Somos cristianos, somos de Jesús. En Él nos hemos sumergido para emerger con amor y paz en el corazón y libres. Crear concordia, derribar los egoísmos, derrumbar las fronteras de la muerte y del odio, ser solidarios y compasivos gratuitamente. Ser un bautizado, distintos a los bautizados ritualistas. De esos hay muchos. Un bautizado en Jesús, el Señor, no es apático a lo que sucede en el medio nuestro. Tenemos una humanidad amenazada por guerras y discordias. Muchas de nuestras ciudades, en Colombia, sentimos inseguridad, y eso no es de bautizados. Un bautizado nunca haría daño a nadie, nunca haría mal, y ese que hace mal es un bautizado. Quizá un bautizado ritualista, pero no un bautizado en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Hay que marcar la diferencia entre un bautizado ritualista y un bautizado en Cristo Jesús, que se asume el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que nos depara transformaciones personales e internas y externas. Hermanos, me llama la atención cuando Juan dice de Jesús, lo señala, y ahí el Cordero de Dios, y agrega que quita el pecado del mundo. Solamente Él, solamente Dios quita el pecado del mundo. Los cristianos hemos olvidado con frecuencia algo que es nuclear en el Evangelio. El pecado no es solamente algo que se puede perdonar, sino
algo que se debe quitar. ¿Sí me entendió? Pecado hay que quitarlo del medio nuestro. Hay que arrancarlo de la humanidad, porque el pecado empaña, desdice del ser humano. Me llama la atención esa palabra de Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, solamente Él. Y aquellos que estamos en Jesús, hay que intentar vivir sin el pecado ese que mancilla, que ensucia nuestra vida bautismal y la vida social. La humanidad sin pecado sería una humanidad distinta, sin guerras, sin traiciones, sin mermeladas, como se dice aquí en Colombia hoy en día. Sería unos estados en total justicia, en total equidad. Pero mire cómo estamos hoy viviendo en el mundo. Desigualdades crasas, hay mucha migración a países extraños o lejanos, buscando vivir mejor que aquí. Pecado social. Jesús es presentado como alguien que quita el pecado del mundo, alguien que no solo ofrece el perdón, sino también la posibilidad de ir quitando el pecado, la injusticia y el mal que se apodera de nosotros. Creer en Jesús no consiste solo en abrirnos al perdón redentor de Dios. Seguir a Jesús es comprometernos con su lucha y su esfuerzo por quitar el pecado que domina a los seres humanos con todas sus consecuencias. Hay dolor, hay luto, hay llanto, consecuencia del pecado que los hombres cometen. Es vivir en justicia, hermanos. No es una partida de bautismo, no es un registro civil, eso es lo de menos. Hay que intentar vivir como Jesús nos dice que vivamos. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y solamente Él. Quizás tengamos que comenzar por tomar conciencia más clara de que el pecado es algo que afecta a lo más profundo del ser humano, que deshumaniza a todo nivel, que daña estructuras, que daña política, que daña economía, que daña iglesia, que daña sociedad. Es el pecado. El pecado es destructor. El pecado es corrupción, corrompe, daña estructuras de bien. El pecado, hermanos, el pecado crea ofensas, el pecado crea venganzas, el pecado crea muerte, el pecado que crea desigualdades a todo nivel, a bajo y alto nivel. Queremos, hermanos, caminar con Jesús. Escuchémoslo a Él. El mensaje de Jesús es un mensaje distinto y nuevo a los mensajes que el mundo hoy nos está dando. Hoy el mundo está intentando apagar el Evangelio de Jesús, acabar con la iglesia, acabar con la bondad, acabar con el bien, mas no podrán, porque esta iglesia, decía el Papa emérito, hoy difunto, la iglesia surgirá nuevamente con nuevo ímpetu, con nueva fuerza bautismal, con la fuerza profética propia del Evangelio, para cambiar las estructuras y etotipos de muerte y de miseria que hoy cunden en el mundo entero. Hermanos y hermanas, somos pecadores. En la medida en que nos cerramos a Dios, ese es el pecado, cuando me cierro a Dios Padre. Pero la gracia de Dios nos invita a abrirnos a Él, y en la medida en que lo hagamos, habrá fuerza nueva. Mucha gente se queda en su poder físico, son hermosos, en lo intelectual, en lo económico, en lo sexual, en lo político, etcétera, para no vivir como ser humano. El bautizado se deja dominar por Dios, no por la vanidad que el mundo hoy nos impone. Tenemos que vivir la experiencia de Cristo bautizado. El Espíritu Santo nos bautice para caminar con Él. Este pecado que estoy comentándoles, el corazón del hombre se mancilla, se daña su interior y rompe las instituciones. El pecado permea todo el ser humano y todo lo que está circundando al ser humano. Las instituciones, la iglesia, la universidad, los colegios, la familia, el hogar, las patrias, todo el pecado lo daña. Y hasta la economía. Hay que buscar de Dios
para transformar nuestra política de convivencia, transformar la vida social, ser revolucionarios en la palabra de Jesús para cambiar el ser humano de egoísta en un ser humano que aprenda a amar, un ser humano que camine solidario con aquellos que buscan un mendrugo de pan. Hermanos y hermanas, Cristo es nuestro gran y único liberador. Acudamos a Él y como bautizados vivamos como tal. Que el bautismo sea nuestra consecuencia de vida, no solamente un ritual, no solamente una agüita o unos óleos y un crisma que hacemos a los bautizados. Es mucho más que eso. Es la configuración, es vivir la palabra de Jesús para transformar la mente, el corazón del ser humano de hoy, perdido en cosas que el mundo le propone. Hoy reina la posverdad, hoy reinan los populismos a todo nivel, populismos, aplausos, vanidades mundanas, es lo que reina hoy. Hay que buscar que reine la solidaridad, la gratuidad, la compasión, la justicia, el amor. Y así haremos de una humanidad distinta donde todos cabemos. Aquí hay mucho excluido en el mundo nuestro. Mucha gente que vive sus propios criterios y los impone, sus actitudes y aptitudes las impone. Hay que intentar vivir en la gratuidad de Dios, con renovación de espíritu, con renovación de la palabra y los compromisos bautismales. Cuando usted se bautizó, igualmente yo, pues pequeño, hicieron las mismas renuncias, ¿no? Y a la final como que no renunciamos a eso. Se renuncia al pecado, a Satanás, al demonio, a la injusticia. Dicen ahí con todo orgullo, papá y padrinos y mamá, no se bautiza la persona, renuncio, dicen todos sí con mucha fe, sí renuncio, y a la final uno ve que no es así. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo en las promesas bautismales, y dicen con emoción, sí creo, cumpliendo un ritual, porque el niño crece a veces sin la renuncia, sin la fe. Por lo tanto, los que tenemos fe, nos toca irradiar al mundo de fe, de esperanza y de caridad, vivir como bautizados, que nos guíe la luz de Jesús, Espíritu Santo, en el cual hemos sido bautizados y regenerados. Hermanos y hermanas, vamos a vivir el bautismo como debe ser, de manera creadora, con novedad creadora. Vamos a dejar atrás todo aquello que nos impide ser cristianos, ser personas de gratuidad y de amor para aquellos que acompañan nuestro caminar. Los invito a que usted piense su bautismo y lo renueve y renuncie con conciencia a lo que hay que renunciar para vivir como Jesús nos enseña el Evangelio, vivir como Él, amando, perdonando, dando, donándonos, porque eso hace un bautizado. Ser sensibles ante el sufrimiento de muchas personas, ser sensibles ante la pobreza de muchos, ser sensible ante la migración forzosa de mucha gente que se va de los países buscando nuevos horizontes. Si se va a estudiar de cuenta propia, válido, pero hay migraciones forzosas y eso es pobreza mundial y eso es pobreza global. Hay que globalizar el amor, hay que globalizar la justicia, hay que globalizar la paz, hay que globalizar el amor y la gratuidad. Dios bendiga y que ojalá esta reflexión nos sirva para repensar mi bautismo, igual que el suyo. No es el nombre es lo de menos. Es vivir el nombre cristiano, es vivir como Cristo nos invita a vivir. Les invito esta semana o este día a pensar en su bautismo, una relación vital con Dios en su realidad trinitaria y una relación vital con aquellos que están en tu casa, en tu patria, en tu barrio, en tu sector. Es cambiar la vida. Me da mucha tristeza ver en nuestras ciudades, en nuestros barrios, ver la amenaza
los panfletos que circulan. Eso me da tristeza, ver que un hombre a otro lo amenace, ver cómo nos atracan, cómo nos roban, y ver cómo la apatía social cada vez más grande, cada vez más inmensa, la apatía de los bautizados. ¿Qué nos falta? Nos falta ser humanos. Humanicémonos, y más que humanizarnos, vamos a cristificarnos. Y estoy viendo con tristeza nuestros barrios, después de 8 de la noche, muchos barrios oscuros, porque el mal impera. Hermanos y hermanas, busquemos a Dios para que nos quite el pecado, la cobardía y el egoísmo, para vivir como hermanos en Cristo Jesús y juntos buscar para todos el bien común y el bienestar solidario. Amén.